En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname. Fortaléceme. Guíame. Santifícame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, dame a conocer sus deseos. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. Pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo sí a los deseos y a la voluntad del eterno Padre Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué tal, mis queridos hijos? Qué alegría saludarles. ¿Cómo están? Fíjense que aquí estamos en una nueva oportunidad, un nuevo día, con un corazón que no me cabe dentro del cuerpo y pidiéndole al Señor siempre la fuerza para poder continuar. Fíjense que hoy quisiera hacer una pequeña reflexión con ustedes porque pues me ha cogido el día y tengo que hacer hoy muchas cosas y luego no me queda tiempo. Miren, mientras yo leía estos textos y los leía desde el día de ayer, yo pensaba, ¿cómo hacer cuando en nuestros grupos, cuando en la familia, cuando en el grupo de trabajo, cuando en el grupo de oración de la iglesia, cuando entre los amigos siempre hay alguien que es como el aguafiestas? O no decir el aguafiestas, sino que el que le encanta meter la cizaña, dañar los planes, ver lo malo, criticar, murmurar, hablar por debajo de la mesa. ¿Qué hacer cuando esto sucede? Nos encontramos hoy precisamente, ustedes han visto en estos días todo el proceso que ha llevado la evangelización de Pablo y Bernabé. Y precisamente cuenta el texto que vinieron a algunos judíos, algunos grupos, algunos discípulos de Judea, Antioquía, donde había pasado tantas cosas bonitas. Y justo ahí los discípulos se pusieron a enseñar estos discípulos que eran a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. ¿Qué pasó acá? Eran judíos definitivamente o neoconversos o judio-cristianos que habían entrado al nuevo proceso de la fe, pero es este tipo de gente que está como anclado al pasado. No habían comprendido que dentro de la nueva ley, dentro del nuevo encuentro, ya este proceso de la circuncisión ya no era un proceso de iniciación, sino el bautismo. Pero no quiero hacer recaer todo el peso de esto sobre ellos porque estaban convencidos de eso. Pero, ¿cómo hacer para discernir lo que uno tiene que hacer cuando esto llega? A mí siempre me ha pasado en los diversos grupos donde estoy, donde hay siempre alguien que a todo le encuentra un pelo, decimos en Honduras. A todo le encuentra el pelo en la sopa. Primero, mucha paciencia. La paciencia no es otra cosa más que la ciencia de la paz, como siempre les he dicho. No es otra cosa más que saber esperar, saber que Dios va a hacer su obra, saber que no es en nuestro tiempo, saber que la desesperación y los arranques efusivos no nos hacen bien. Perfectamente pudieron haber dicho, no, aquí es una nueva ley, aquí no estén molestando. No, sería un altercado, eso sí. Dice el texto que sería un altercado un poquito fuerte, violento, con discusión. Y al fin se decide que Pablo, Bernabé y otros discípulos fueran a Jerusalén a consultarle a los apóstoles. Pudieron haber impuesto las cosas. Por un lado unos, por un lado el otro. Pero aprenden a que cuando se tienen que tomar decisiones que van a afectar a los demás, tenemos que saber consultar. Ay, hombre.
¿Cuántas veces a mí me ha raptado la amígdala, como dice uno, ¿no? A través de la ciencia, que la amígdala es la que te hace como reaccionar sin pensar. Ah, no, aquí se hace lo que yo digo y ya. Aquí no estamos dialogando nada. Aquí el jefe soy yo y como yo soy el jefe y yo sé todas las cosas, entonces ustedes hacen lo que yo les digo. Qué bonito va. Así no es. Aquí yo soy el papá, aquí soy la mamá y aquí se toma la decisión que yo digo y lo que yo quiero. No. Aquí soy yo el líder de todo y aquí se hace lo que yo quiero. No, espérenme, es que si la decisión va a afectar a los demás, aprendamos a consultar. Y eso no es nada fácil. La palabra nos cuenta que pues se fueron para allá, para donde estaban los discípulos, los apóstoles, y cuando llegaron allá, plantearon la situación, fueron contando el testimonio en todo el camino. Pablo y Bernabé nunca desaprovechaban el tiempo, fueron contando todo el testimonio en el camino y esto y lo demás. Miren cuánta gente se ha convertido, los paganos han abierto el corazón a Dios. Llegan con ese entusiasmo y se encuentran con otros discípulos similares. Cuando estaban en ese asunto, algunos de los fariseos conversos, es que tenían fariseos ya convertidos, intervinieron diciendo, es que hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. ¿Qué iban a andar sabiendo los paganos de esas cosas, hombre? ¿No ven que no eran judíos? ¿Por qué a veces nos empecinamos en imponer nuestro criterio? ¿Por qué a veces somos parte de este grupo de personas de los que todo le ven el mal, de los que todo les estorba, de los que todo no está bien, de los que todo... No, ese no es el camino. Hoy yo le quiero pedir a mi Señor, primero que desde los dos lados, ¿no? Cuando esto pasa en los grupos donde estoy, me dé comprensión, me dé paciencia para poder tolerar a este tipo de hermanos, para poder soportarlos, aguantarlos, no en el sentido negativo de la palabra, porque San Pablo lo llega a decir en algún momento, hay que soportarse, o sea, darse soporte, ayudarse. Y por otro lado, tratar de no ser de los que estorban, de los que siempre ven todo lo negativo. Tratar de no estar en ese grupo de los que no dejan avanzar, de los que no hacen ni dejan hacer. Y saber encomendar al Señor este tipo de decisiones. Mañana continuará el asunto. Dice que los discípulos entonces se reunieron, los apóstoles, los presbíteros, para examinar el asunto. A esto se le llama el primer concilio de Jerusalén, es decir, cuando se reúnen los líderes eclesiales, en este caso los apóstoles, para tomar la primera decisión que iba a afectar a todo el pueblo. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener sabiduría, a tener paciencia, a saber hacer las cosas, a saber agarrarnos de Él, porque sin Él no podemos nada, nos dice claramente el Evangelio del día de hoy, a saber llenarnos de su alegría, de su presencia para decidir y sobre todo aprender a esperar en Él para decidir mejor. Oremos. Gracias, Señor, por este nuevo día y cómo te suplico, Señor, que me des paciencia para estas cosas. Como te ruego, mi buen Dios, que me ayudes a ver las cosas con sabiduría como lo ves tú mismo. Ayúdame, Señor, a buscar ayuda cuando tenga que decidir ciertas cosas que al final terminan afectando a los demás. Gracias por un nuevo día, gracias por tu misericordia, gracias por la oportunidad, gracias porque tu amor siempre es más grande, Señor, tu misericordia es más eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me los bendiga, los dejo porque tengo que ir a rezar, y aquí hoy sí me agarró todo muy pegadito, porque bueno, me levanté un poco más tarde. Que Dios me los guarde a todos. Recuerden por favor ayudarnos, viene la misión y necesitamos de ustedes. Cualquier información al más 504-3146-3686. Puedes irte con nosotros de misionero a Marale, puedes trabajar con nosotros en Tegucigalpa para poder organizar tanta cosa que necesitamos. Necesitamos ropa de cama, necesitamos colchas, o sea, ropa de cama colchada, porque queremos ayudar a una zona que es muy fría y no tienen la ayuda de nadie. Vamos a empezar a hacer una campaña sobre colchonetas, que son ese tipo de colchones pequeños, por lo menos,
para poder llevar y que ellos tengan donde dormir, porque ni siquiera tienen eso. Vamos a necesitar ropa, vamos a necesitar medicamentos, ya les he dicho, por favor. Bueno, seguimos hablando en otra transmisión. Y que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Y pa'lante, ¿oíste? Siempre pa'lante, porque cuando tú y yo nos ayudamos y nos agarramos a Dios, nada es imposible. Con todo mi cariño y unido siempre en oración, te habla, te saluda y te bendice tu Padre, Jonathan Funes.